Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 14 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema par diferencial BJT. Comencemos. Hola estudiantes, bienvenidos a la lección número 14 del curso de Circuitos Discretos. En la lección de hoy vamos a ver el tema par diferencial de BJT. Entonces, para comenzar, hablemos de algunas consideraciones iniciales. Hasta el momento hemos visto amplificadores que tienen una sola entrada y una salida, los cuales son llamados sencillos o single-ended. En esta sección vamos a introducir los amplificadores diferenciales que poseen dos entradas y una o dos salidas. Entonces, retomemos un ejemplo de un amplificador sencillo con fuente de alimentación. Bueno, esto lo vimos en el curso de elementos activos. Entonces, por ese lado tenemos una tensión senoidal de 110 voltios a 60 Hz. Tenemos aquí un transformador con un puente de diodos y por aquí un capacitor de filtro. Entonces, bueno, la salida de este capacitor de filtro justamente va a ser nuestra tensión de alimentación. Y por ese lado tenemos un amplificador sencillo de emisor común, que tenemos aquí esta conexión, bueno, hacia la polarización. Tenemos un transistor BJT, una resistencia colector y nuestra tensión de salida por acá. Y adicionalmente tenemos un micrófono conectado, bueno, acoplado a través de un capacitor a la tapa de amplificación. Y recordemos que de un rectificador de onda completa se produce una señal del doble de la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, en este caso vamos a tener, por acá vamos a tener una señal de 120 Hz, el cual se ve reflejado en el rizado de la señal, bueno, rectificada justamente. Si la fuente no está diseñada en su forma más óptima, pues vamos a tener este rizado, que es básicamente una variación en la tensión que tenemos acá. Entonces veamos que esta va a ser la señal que vamos a tener justamente aquí en la línea de VCC. Entonces, en la tapa de amplificación de emisor común vamos a identificar dos componentes. Justamente la señal de rizado que proviene de la alimentación VCC y la señal del micrófono. Bueno, en este caso va a ser una señal de voz usualmente, que va a venir a través del amplificador. Entonces, justamente a la salida vamos a tener una señal de este tipo que va a ser una mezcla justamente de la tensión de entrada, que va a ser una señal de voz, pongamos en este caso, sumado a la señal de esta variación que tenemos en el rizado de la fuente de alimentación. Entonces, bueno, apuntémoslo por acá, que se identifican dos componentes. Que primero vamos a tener la versión amplificada de la señal del micrófono y dos, vamos a tener el rizado presente en la alimentación. Que para este caso, bueno, tenemos que Vout va a ser igual a la tensión de alimentación, idealmente de corriente directa, menos RC por IC. Entonces, bueno, veamos que acá en IC vamos a tener la señal del micrófono. O sea, en la corriente del transistor se va a ver reflejada pues la variación de la tensión de entrada que genera el micrófono. Y en VCC vamos a tener el rizado, que en este caso no es algo indeseado. Que en este caso el rizado representa un ruido indeseable y es llamado, que podemos llamarle de varias maneras, que ruido de fuente de alimentación. En inglés, bueno, podrán encontrarlo como supply noise, que bueno, ese es el equivalente de ruido de la fuente de alimentación. Y en el contexto de audio, vamos a encontrar la palabra hum, que es justamente este sonido que suena, bueno, tal vez incluso, o se aprecia más cuando el amplificador no tiene señal de entrada. Entonces va a sonar justamente un ruido de 120 Hz si se analiza
el espectro de esa señal, pues vamos a ver un pico justamente ahí a 120 Hz. Que vean que podríamos arreglar el problema desde la fuente de alimentación. De hecho, en el contexto de amplificadores de audio de alta fidelidad, pues en general, entre mejor sea la fuente de alimentación, mejor va a ser el amplificador en general. Pero en algunos casos, bueno, arreglar esto desde la fuente se hace prohibitivo o imposible. Entonces, en ese caso, es necesario realizar el arreglo directamente en el amplificador. Entonces, bueno, justamente de esto se trata la clase de hoy. Que veamos que para este circuito, VCC y VOUT, que los vamos a tener, bueno, acá, pongámoslos acá. Esto va a ser VCC y VOUT. Veamos que están medidos con respecto a tierra, ambos, o están referenciados a tierra. Pero VOUT en particular podríamos medirlo respecto a otro punto que también sufre del mismo rizado. Y de esta manera podríamos eliminar el ruido. Entonces, bueno, una solución o una implementación de esta solución que les menciono es justamente este circuito que tenemos acá. Que veamos que aquí tenemos de igual manera el rizado en la fuente, va a estar presente, que tenemos la misma tapa, tenemos la resistencia colector por acá, transistor Q1, tenemos el micrófono de entrada acoplado a través de un capacitor. Este punto va hacia la polarización. Recordemos que hay diferentes formas de polarizar un circuito en general. Entonces, bueno, esto no es problema en este momento, puede ser cualquier polarización. Entonces veamos que podemos duplicar la tapa de colector emisor y medir la salida entre, entre los nodos, en este caso nodo X, que es el que está por acá, y el nodo Y. Entonces vean que la tensión de salida ahora va a ser medida respecto a esos dos puntos, siendo el positivo el del Q1 y el negativo el del Q2, aunque en realidad podría ser cualquiera de los dos. Entonces vean que estamos midiendo la tensión de salida con respecto a estos puntos y no con respecto a tierra. Ambos Vx y Vy contienen el mismo rizado. Entonces pongámoslo acá. Vx y Vy contienen el mismo rizado. Es decir, es común, que voy a marcar esta palabra común, nos va a ser útil en contexto más adelante. El rizado es común a ambas tensiones. La diferencia de Vx y Vy entonces va a estar libre de rizado, por lo que este se va a cancelar. Que veamos que en este caso el lado derecho tiene la misma señal de entrada, que bueno, veámoslo así. Vamos a tener que Vx es igual a la ganancia de tensión A sub V por la tensión de entrada Vin más una tensión de rizado. O incluso puede ser, bueno, algún otro tipo de ruido. Hay diferentes formas de ruido que van a ver en el curso de circuitos integrados. Y vamos a tener, bueno, por ese otro lado, VY va a ser, en este caso, vean que sencillamente ese transistor está conectado a la polarización, entonces no está aportando una señal de entrada, sencillamente está aportando el mismo valor del rizado. Entonces, cuando hacemos Vx menos Vy, vamos a tener AV por Vin más Vr menos Vr. Que veamos entonces que esta tensión común se va a cancelar y vamos a tener que Vx menos Vy, o esta diferencia de tensión medida acá, va a ser AV por Vin, que de esta manera, con este ejemplo, logramos efectivamente pues eliminar esa tensión de rizado que es común a ambas entradas. Que una tapa entonces de emisor común simétrica provee dos nodos de salida cuya diferencia de tensión está libre de ruido, que es común a ambas entradas. Ok, ahora hablemos sobre qué son señales diferenciales. En el ejemplo anterior, Q2 o el transistor 2 permanece sin amplificar señal. Vemos que
se puede considerar esto tal vez un desperdicio, por lo que podríamos aplicar la misma señal en su base. Pero aquí hay un detalle. Ambas señales deben estar desfasadas por 180 grados. Caso contrario, al restarlas, pues se eliminarían completamente, ¿verdad? O se cancelarían. Entonces, vean que aquí, bueno, vamos a tener una señal, digamos que aquí entra una señal VIN con polaridad positiva y como este amplificador es inversor, pues vamos a tener su versión invertida o desfasada a 180 grados. Pero si a esta entrada de Q2 le agregamos esa misma señal pero desfasada, y bueno, de alguna forma, ahorita vamos a ver cómo se logra eso, vamos a tener esta señal de salida. Entonces, bueno, en general, las entradas y las salidas van a estar desfasadas por 180 grados. Entonces, podemos decir que Vx es igual a AV por Vin más Vr y Vy va a ser igual a menos AV Vin más Vr minúscula. Entonces, al hacer la diferencia de estas dos tensiones de entrada, o bien, más bien, la salida va a ser Vx menos Vy, que vamos a tener AV, Vin más Vr menos, bueno, aquí vamos a tener menos AV, Vin más Vr, que veamos que aquí nos va a quedar más AV, Vin menos Vr, y aquí es donde se nos van a cancelar, que se nos van a cancelar nuevamente estos dos, pero veamos que en este caso vamos a tener que Vx menos Vy va a ser igual a 2 veces AV, Vin. Entonces, de esta manera vemos que agregar la misma señal, pero desfasada a 180 grados al otro amplificador, nos va a dar el mismo efecto de cancelar la tensión común, que en este caso es el rizado, y nos va a dar incluso el doble de la amplitud. Entonces tenemos que esta diferencia Vx menos Vy, que es lo que estamos midiendo en la salida de este amplificador, va a ser el doble de, bueno, la señal de entrada multiplicada por la ganancia de tensión del amplificador. Que esta condición es buena porque esto mejora la relación señal a ruido, que, bueno, en inglés es signal to noise ratio, o bien la relación señal a ruido, que podemos ver esto tal vez en decibeles, bueno, y también lo que se llama pues piso de ruido, que podemos tener acá, no sé, el piso de ruido, dependiendo de la aplicación, no sé, digamos que esto puede estar a menos 60 decibeles. ¿Y qué tal si tenemos nuestra señal a, no sé, a menos 20 decibeles? Y entonces, bueno, en este caso particular, la relación señal a ruido va a ser, en este caso, de 40 decibeles. O sea que tenemos un espacio de 40 decibeles que nos separa la señal del ruido, justamente. Entre más grande sea este número, pues mejor vamos a poder discernir de lo que es la señal del ruido. Justamente, si empezamos a perder esto, nuestra señal se empieza a ser tan parecida al ruido que llega un punto donde ya no sabemos qué es señal y qué es ruido. En ese momento, entonces, es justo preguntarse cómo vamos a generar una señal invertida. Bueno, en general existen diversas formas de lograrlo. En este caso, bueno, el mismo micrófono en su circuitería interna puede incluir una transformación de derivación, el cual nos brinde ambas señales. Entonces, bueno, por este lado aquí tenemos el micrófono, tenemos aquí un transformador. Aquí, bueno, recuerden, se le llama transformación de derivación central. Entonces, bueno, incluso justamente
como el que vimos en el diseño de fuentes de tensión, que veamos que tenemos esta señal que va a ser, pongámosle una polaridad pues positiva y esta va a tener una polaridad negativa, o más bien invertidas o desfasadas 180 grados entre sí. Entonces, bueno, vean que esas dos señales están desfasadas. En cuanto a micrófonos, bueno, también hay diferentes tecnologías de micrófonos. Hay micrófonos pasivos que simplemente tienen un diafragma que se mueve y ese movimiento induce una tensión. Hay micrófonos que se les llama de condensador, que bueno, tiene un capacitor interno y ese funciona con variaciones en el campo eléctrico. Entonces, bueno, esa variación del campo eléctrico induce una tensión de salida. Hay otros que son de bobina, que incluso son más caros y más delicados de manejar. Si se caen o se llevan un golpe, pues se pueden dañar. Entonces, bueno, en general tenemos micrófonos pasivos, activos también. Y bueno, todos tienen esta misma, pues, tecnología interna. Si alguno, bueno, ha visto un, un micrófono por el lado de su conexión, pues va a tener, tiene 3 pines. A este tipo de conexión se le llama XLR. Entonces, bueno, justamente un pin va a ser el neutro y vamos a tener en un pin, vamos a tener la señal con polaridad positiva y en el otro pin vamos a tener la señal con la polaridad negativa. Bueno, justamente estos micrófonos se les llama también balanceados y pues bien, sirven para ser conectados en este tipo de amplificadores. Entonces, bueno, ahora vayamos a un par de definiciones. Una señal sencilla es aquella que es medida respecto a la tierra común. Y esta es llevada, si se puede decir así, por una sola línea. Que por otro lado vamos a tener lo que es entonces una señal diferencial. Que esa señal diferencial es medida entre dos nodos que tienen excursiones iguales y opuestas en polaridad o en signo, tal vez. Que tienen excursiones iguales y opuestas en signo. Y son llevadas por dos líneas. Que veamos justo acá, tenemos ambos ejemplos, donde aquí tenemos una señal pues de entrada, va a tener este nivel de excursión. Deseamos amplificarla en general. Entonces, bueno, a la salida del amplificador podríamos tener pues una señal, valga la redundancia, amplificada. Veamos que, bueno, con estas dos en particular, pues no sabemos qué hay dentro de este amplificador. Veamos que la relación de polaridad es la misma con respecto a ambas. En cambio, bueno, por este lado vamos a tener esa señal de entrada y vamos a tener una señal de salida invertida, porque bueno, justamente eso es una etapa de emisor común. Sabemos que la ganancia es negativa y pues la salida va a estar invertida con respecto a la entrada. Para un amplificador diferencial, que vamos a ver por este lado, veamos que aquí vamos a tener esta señal que le vamos a llamar la señal tal vez positiva o de polaridad positiva y a esta le vamos a llamar la señal de polaridad negativa. Entonces, bueno, a la salida, bueno, veamos que estas en particular, esta salida está invertida, podrían no estarlo, pero lo importante es ver que las señales de entrada y salida van a estar invertidas con respecto a la otra, ya sea en la entrada o en la salida. Entonces, bueno, aquí replicamos el amplificador diferencial que habíamos visto, que son dos etapas de emisor común muy sencillas con resistencia de colector. No se muestra, bueno, la polarización de C, no importa en este momento. Y vean que aquí, sea como sea que se generen esas señales, van a ser señales diferenciales de entrada, que esta azul, bueno, me va a producir esta otra señal a la salida y esta señal en rojo, invertida con respecto al azul en la entrada, pues me va a producir
justamente esta en la salida. Y bueno, podemos ver acá la diferencia de estas dos señales, pues nos va a dar una amplitud de 2 veces el valor pico, bueno, que tengan estas señales. Recordemos que deben ser la misma señal, solamente que desfasadas por 180 grados. Que vean que estas señales también en general pueden tener un nivel CD. Que pongámoslo acá. Las señales diferenciales de entrada pueden tener un nivel CD. Un nivel común incluso. Un nivel común CD. Al cual le vamos a llamar nivel de modo común. O en inglés se le llama common mode. Incluso, bueno, todos esos términos se los van a topar nuevamente cuando entren en la parte de amplificadores operacionales que justamente tienen espejos de corrientes, tienen amplificadores diferenciales en su interior. Y justamente, bueno, tiene una entrada inversora, no inversora, como ya conocen tal vez de cursos básicos. Entonces, bueno, vamos a tener que, bueno, referenciándonos a estas señales que están acá, pongámosle a esta V1 y pongámosle a esta V2, que vamos a tener que, bueno, V1 podría ser A, o alguna amplitud, seno de omega t, hay una senoide con alguna frecuencia, más VCM, que esta va a ser nuestra tensión de modo común. Y V2 va a ser igual a menos A, seno de omega t, más VCM, que también vamos a tener agregado esta tensión de modo común a esta otra señal V2. Que vean que A es una amplitud pico, por lo que la amplitud pico pico de ambas señales va a ser 2A. Entonces vamos a tener que Vout va a ser igual a V1 menos V2. Esto va a ser igual a A seno de omega t más VCM menos A seno de omega t más VCM. Entonces, bueno, nuevamente se nos vuelve a cancelar la tensión de modo común en este caso. Entonces veamos que Vout va a ser 2 veces A seno de omega t. Esa va a ser nuestra señal de salida. Para ver, bueno, un poco de vocabulario, cómo utilizarlo, V1 y V2 son señales diferenciales entre sí, o sea, entre ellas son diferenciales. El requisito, bueno, particular para que podamos llamar a dos señales diferenciales entre sí mismas o incluso, bueno, podemos omitir el entre sí, solamente referirnos a dos señales diferenciales. El requisito es que el requisito es que sean la misma señal, solamente que una va a estar desfasada a 180 grados con respecto a la otra. Veamos que cada una por separado representa una señal sencilla en sí misma a un potencial VCM con respecto a tierra. Nuevamente, este potencial, bueno, VCM incluso puede ser tierra y incluso, bueno, puede ser el ruido que pueda existir en la misma tierra incluso. Es posible, en sistemas de audio sucede. Lo que se llaman ground loops. Bueno, aunque eso se sale un poco del curso, pero bueno, para que lo conozcan en caso de que lo escuchen algún día. Esto es básicamente que dentro de una misma tierra se puede armar un lazo cerrado de conexiones o cables que van a tener una resistencia diferente a cero. Entonces, dentro de la tierra se va a armar como un mini circuito donde va a caer alguna tensión y esa tensión se va a ver traducida en ruido. Entonces, bueno, vean que VCM puede ser 0 voltios o puede ser ruido común, que puede ser un nivel de C,
o alguna mezcla de todas estas, 0 voltios con algún ruido o un nivel de ese con ruido. Que la cuestión es que las señales V1 y V2 están cada una por separado referenciada a un modo común o a una tensión común, y entre ellas pues son diferenciales. Y el requisito para que sean diferenciales pues es que sea la misma señal, solamente que una desfasada a 180 grados con respecto a la otra. Que una forma de medir que también es rechazado el componente común a ambas señales es a través de lo que se conoce como rechazo de modo común, que es otra métrica, bueno, de los amplificadores diferenciales. Esto en inglés lo van a encontrar como Common Mode Rejection Rate, o por sus siglas CMRR, Common Mode Rejection Rate. Esto es medido en decibeles. Entonces, bueno, para esto utilicemos, bueno, hagamos un dibujo para ejemplificarlo. Tenemos un amplificador diferencial que con la entrada positiva negativa, o la inversora no inversora en el contexto de un amplificador operacional que nuevamente contiene amplificadores diferenciales en su interior. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, analicemos esta frase o estas palabras, rechazo de modo común? En modo común, bueno, vamos a poner la misma señal en ambas entradas. Entonces, bueno, habíamos visto que si las señales son las mismas, estas se van a cancelar. Idealmente, bueno, si el amplificador es perfecto, pues la salida va a ser pues 0 voltios. Que vean que este va a ser el caso ideal. Pero bueno, este no es el caso pues real, por diferencias inevitables que puede haber en la circuitería interna. Aún así, habiendo tal vez diseñado esto a nivel de trazado, donde los transistores son lo más iguales posible, es aún, bueno, posible que por aquí haya alguna señal ahí que vaya variando, que va a hacer algún ruido. Entonces, bueno, entre mejor rechace el ruido común, ese amplificador, pues más alto va a ser esta medida de rechazo de modo común. Ok, ahora habiendo ya hablado un poco sobre el concepto general de amplificadores diferenciales y lo que son señales diferenciales, ahora ya podemos adentrarnos directamente en la topología de par diferencial utilizando transistores bipolares o BJT. Entonces, bueno, esta imagen que vemos acá es una implementación pues básica. Vean que le hace falta la polarización. Nuevamente eso se puede realizar de varias maneras y no va a ser el foco de atención en este momento. Entonces, bueno, vean que tenemos aquí una resistencia de colector en cada lado. Bueno, tenemos transistor Q1 por acá, un transistor Q2 del lado derecho. Tenemos la tensión de entrada IN1 del lado izquierdo y la tensión de entrada 2 del lado derecho. Veamos que los emisores de Q1 y Q2 están conectados a una fuente de corriente constante, que va a ser I sub EE, bueno, haciendo alusión a los emisores. A esta le vamos a llamar fuente de corriente de cola. Bueno, haciendo alusión que la fuente está aquí abajo y esta va a ser la cola del circuito. Que veamos que en este caso, esta corriente de cola I sub EE va a ser igual a la suma de las corrientes de los colectores, bueno, asumiendo que la corriente de emisor de cada transistor es casi o prácticamente igual a la del colector. Bueno, sabemos que no es el caso, pero podemos aproximarlo. ¿Y qué pasa si no tenemos una señal de entrada? En ausencia de señales de entrada, que vamos a tener que Vx va a ser igual a Vy. Esto va a ser igual a VCC,
la tensión de alimentación, menos la corriente de cola medios por la resistencia de colector. Bueno, esto en cada uno de los lados, ¿verdad? Y poniendo, bueno, que el circuito es prácticamente el mismo o tiene los mismos valores. Ambos transistores deben estar en la región activa directa. Esto pone pues un requisito en la tensión de la base, que no puede ser mayor a alguna de las tensiones de colector. Entonces, en este caso, vamos a tener que la tensión de base tiene que ser menor a la tensión de colector. Para evitar la saturación, las tensiones de colector no deben caer por debajo de las tensiones de base. Entonces, esto nos va a dar una inecuación. VCC menos RC por la corriente de cola entre 2 tiene que ser mayor a la tensión de modo común. ¿Qué podemos ver? Bueno, en este gráfico por acá, que vean que aquí en esta línea vamos a tener VCC. Esto va a ser VCC. Y bueno, vean que podemos tener una tensión de modo común 1, que bueno, va a ser la tensión que tenga referenciada la entrada 1. Y podemos también tener otra tensión de entrada, bueno, DC, referenciada en la señal de entrada 2. Pueden ser la misma incluso. Y justamente el límite va a estar por acá. Que vean que ese es el límite. O bien, la diferencia que hay de VCC a esta línea por acá va a ser justamente RC por corriente cola entre 2. Entonces, bueno, no podemos pasarnos de este límite para asegurarnos que los transistores estén operando en la región activa. Entonces, bueno, vean que esto revela que, o bien, una conclusión de esto, VCM no puede ser arbitrariamente grande. Ok, ahora hagamos un análisis de gran señal. Y bueno, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el análisis de gran señal? Que particularmente por la necesidad de entender las limitaciones del circuito como un amplificador lineal. Y vamos a ver en un momento más adelante que este amplificador diferencial, bueno, va a tener una región lineal, va a tener otra región que no es lineal. Y dos, la aplicación del par diferencial como un circuito que reparte la corriente entre ambos transistores. Que bueno, esto en inglés se le va a llamar Current Steering Circuit. Bueno, no hay una traducción al español directa que yo conozca o que pueda armarme en este momento, pero bueno, para hacer una comparación, steering wheel es la manivela de un vehículo. Entonces, bueno, ahora steer es un verbo que bueno, básicamente pensemos en la direccional o sí, o la manivela de dirección de un vehículo, que justamente podemos hacer la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces vean que justamente, bueno, aquí se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Que la corriente que entra del transistor Q1 más la corriente que entra del transistor Q2 tiene que ser igual a esa corriente que está puesta aquí, bueno, como si fuera una fuente, porque es un valor constante. Entonces, si alguno se hace cero, significa que la corriente está completamente tirada hacia el otro lado, y si la otra se hace cero, bueno, entonces ahí es donde yo lo entiendo de esta manera. Se va a comportar tal vez como una manivela, pero así como que una traducción exacta y directa al español no he visto y no me la puedo inventar en este momento, pero al menos tal vez entendiendo, bueno, lo que significa steering wheel en español, pues podríamos entenderlo, ¿verdad? Entonces, al analizar
este circuito acá, vamos a tener que la tensión Vout1 va a ser igual a VCC menos RC por la corriente de colector 1 y Vout2 va a ser igual a VCC menos RC por la corriente de colector 2. Y de esta manera Vout va a ser igual a la diferencia de estas dos señales. Y en este caso nos va a quedar que la tensión de salida va a ser igual a menos RC por la diferencia de estas dos corrientes. Y vamos a tener este resultado por acá. Que consideremos que el transistor es ideal inicialmente. Entonces, bueno, esto va a significar que alfa es igual a 1. Esto implica que la corriente de colector va a ser igual a la corriente de emisor y la tensión VA va a tender a infinito, o sea, no vamos a tener efecto Early. Ahora es necesario encontrar entonces las corrientes de colector 1 y 2 en términos de la diferencia de entrada. Entonces, apliquemos una ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a tener que la tensión de entrada 1 menos la tensión base emisor 1 va a ser igual a la tensión VP, que va a ser igual a Vin2 menos la tensión base emisor 2. Que al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, vamos a tener que la tensión de entrada 1 menos la tensión base emisor 1, esto va a ser igual a una tensión VP, que va a ser, bueno, justamente este nodo que tenemos acá, pongámosle P, o bien puede ser cualquier otro nombre. Esto va a ser igual por el lado derecho a Vin2 menos V base emisor 2. Ok, vean que este análisis lo logramos sencillamente haciendo que por acá. Ese por un lado, ese por el otro. Y bueno, vean que estamos revisando cuál es esta tensión VP que está justamente en la fuente de corriente. En general, Vin1 y Vin2 son diferentes a lo largo del tiempo. Y bueno, sabemos que son pues opuestos en magnitud debido a la diferencia de polaridad. Entonces, las tensiones de base emisor 1 y base emisor 2 se van a acomodar de tal manera, o sea, van a contrarrestarse o van a variar de tal manera que la tensión VP sea constante. Entonces, VP va a ser constante. Y aquí es donde entra la acción de esta, bueno, como se dice en inglés, current steering, que por un lado, bueno, tal vez la corriente aumenta por el lado izquierdo o aumenta por el lado derecho, pero esas variaciones justamente van a ser pues contrarrestadas tal vez por estas tensiones base emisor, de tal manera que esa tensión en la fuente va a ser constante. Entonces, de esta manera, vean que podemos igualar Vin1 menos V base emisor 1. Podemos igualarlo a Vin2 menos V base emisor 2. Con esto vamos a tener que Vin1 menos Vin2 va a ser igual a V base emisor 1 menos V base emisor 2. Que este miembro del lado derecho podemos expresarlo, bueno, en términos de Vt logaritmo natural de las corrientes de colector entre la corriente de saturación inversa del transistor Q1 menos Vt logaritmo natural de I de colector 2 dividido entre la corriente de saturación inversa 2. Ok, si los transistores, si Q1 es igual a Q2, entonces pues IS1 va a ser igual a IS2, que podemos tal vez resumirlo, bueno, como IS nada más.
Entonces, bueno, vean que aquí tenemos una resta de logaritmos, que esta resta de logaritmos podemos compactarla de alguna manera haciendo la división de los argumentos. Entonces, bueno, esto por este lado nos va a quedar VT, logaritmo natural de IC1 entre IS, que bueno, ya dijimos que es la misma, por IS entre IC2. Y veamos que se nos cancelan estos dos términos por acá. Y esto nos va a quedar que va a ser igual a VT logaritmo natural de la corriente colector 1 entre la corriente de colector 2. Con esto podemos, bueno, ya tener una expresión para Vin 1 menos Vin 2. O sea, la diferencia entre las tensiones de entrada va a ser igual a VT logaritmo natural de la corriente colector 1 entre la corriente de colector 2. Aquí tenemos ya esta expresión por acá. Que veamos que esta ecuación que nos indica que una diferencia entre las tensiones de entrada nos va a producir una diferencia entre las corrientes de los colectores. Entonces recordemos que la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2, esto nos tiene que dar igual a la corriente de cola I sub EE. Entonces, bueno, ahora que de aquí podemos despejar, pues la corriente IC1, bueno, podemos hacerlo aquí rápidamente. Pasamos a dividir, que vean que podemos pasar a dividir VT acá, que esto va a ser igual, bueno, al logaritmo natural de la división de estas corrientes. Bueno, y ahora si hacemos, o si elevamos, bueno, hacemos E a la esto y E a la esto, pues bueno, ahí se nos va a cancelar el logaritmo. Entonces nos va a quedar, de aquí vamos a poder despejar que la corriente IC1 va a ser igual a la corriente IC2 por el exponencial de VI1 menos VI2 entre VT. Que bueno, podemos tener esa expresión para la corriente 1 de esta manera. Podemos, bueno, expresar, esto va a ser IC2 exponencial, que este mismo resultado que acabamos de tener acá, entre VT más IC2, esto va a ser igual a la corriente de cola, que tenemos esta expresión, que debido a la simetría del circuito, pues, que podemos tener valores para la corriente, bueno, de colector 2. La corriente colector 2 va a ser 1 más exponencial, que aquí vamos a tener Vin 1 menos Vin 2 entre VT. Y arriba vamos a tener la corriente de cola, que esta va a ser la expresión para la corriente de colector 2. Y pues este resultado va a ser igual a la corriente de colector 1, salvo que aquí vamos a tener esta diferencia invertida, que esto va a ser, que esta va a ser la corriente colector 1. Y aquí vamos a tener Vin 2 menos Vin 1, que vamos a tener estas dos expresiones de la misma manera. ¿Qué pasa si Vin 1 es igual a Vin 2? Que veamos que esta diferencia va a ser 0. Entonces nos va a quedar E a la 0, que va a ser 1. Y en este caso, bueno, en ambas ecuaciones al mismo tiempo nos va a quedar que IC1 va a ser igual a la corriente cola entre 2 y la corriente colector 2 va a ser igual a la corriente de cola entre 2. Ok. O sea, y eso lo habíamos dicho al inicio de la clase, cuando no tenemos cuando no tenemos entrada, o bien esas dos son iguales, va a ser equivalentemente igual, vamos a tener la mitad de la corriente de cola en ambos lazos o en ambos circuitos.
que como ambos exponenciales tienen esta misma resta de v 1 menos v 2, digamos que alfa es igual a v 1 menos v 2, que digamos que alfa es ese valor entre vt, que va a ser básicamente el argumento de ese exponencial. Entonces, ahora, bueno, analicemos las tensiones de salida. Vout 1 va a ser igual a VCC menos RC por la corriente colector 1. Esto va a ser igual a VCC menos que lo que tenemos arriba. Vamos a tener la corriente cola por el exponencial, bueno, E a la alfa entre 1 más E a la alfa por RC. Que bueno, para esta expresión, bueno, estoy tomando en cuenta de estas, podríamos obtener aquí, bueno, una expresión para la corriente de colector 1 adicional. Esta va a ser 1 más E a la V1 menos V2 entre VT. Y bueno, arriba vamos a tener la corriente de cola, que multiplicado por el exponencial, y arriba vamos a tener igual V1 menos V2 entre VT. Que bueno, entonces para esto estamos resumiendo un poquito que vamos a tener E a la alfa. Y bueno, por otro lado, vamos a tener también que Vout 2 va a ser igual a VCC menos la corriente IC2, o bien RC, por la corriente colector 2. Esto va a ser igual a VCC menos la corriente cola entre 1 más E a la alfa por RC. Que este resultado que obtuve acá, bueno, se puede obtener de este mismo análisis que hicimos pues por acá. Simplemente aquí despejamos, bueno, en este caso, la corriente de colector 2, que eso fue lo que hicimos acá. Entonces, bueno, para obtener una forma de la corriente de colector 1 en términos, bueno, que también incluya la corriente cola. Entonces, bueno, vamos a tener estas dos ecuaciones que tenemos acá. Que bueno, esto no es un menos, ¿verdad? Solamente está ahí señalando nada más. Entonces, bueno, ahora qué pasa si hacemos Vout 1 menos Vout 2. Hagamos esta diferencia. Y esto va a ser menos RC por la corriente colector 1 menos la corriente de colector 2. Entonces, bueno, justamente ingresando estos valores que ya calculamos por acá, vamos a tener que esto va a ser igual a menos RC por E a la alfa menos 1, y abajo vamos a tener 1 menos 1 más E a la alfa. Que bueno, ahora vamos a tomar este menos y lo vamos a agregar aquí adentro, que es de esta manera. Y bueno, aquí me falta multiplicar esto por la corriente cola. Ajá. Que ahora sí, este menos lo voy a repartir aquí adentro. Y de esta manera nos va a quedar que esta diferencia de tensión va a ser igual a RC por la corriente de cola. Y aquí nos va a quedar 1 menos E a la alfa, y abajo nos va a quedar 1 más E a la alfa. Y bueno, este resultado que está acá es bastante interesante. Que recordemos de trigonometría que tangente hiperbólica, podemos ponerlo por acá tal vez, tangente hiperbólica de z va a ser igual a E a la 2z menos 1, y abajo vamos a tener E a la 2z más
más 1. Entonces, de esta manera vamos a tener que Vout va a ser igual a menos RC por la corriente de cola por la tangente hiperbólica de Vin 1 menos Vin 2 dividido entre 2Vt. Que más bien me di cuenta que no es necesario pues hacer este paso acá. Sencillamente, bueno, estando por acá, llegamos a ese punto. Entonces, bueno, más bien esta parte que está acá no va a ser necesaria y nos va a quedar que esta tensión de salida va a tener esta forma. Va a tener una forma de tangente hiperbólica. Que entonces, bueno, ahora veamos cómo va a ser. Que analicemos cómo va a ser la gráfica, bueno, esta relación que hay entre las tensiones de entrada y de salida, bueno, Vin 1, Vin 2, con las respectivas corrientes, bueno, de colector. Vean que esta ecuación indica que la tensión diferencial de salida va de un valor que vamos a llamar saturado, y bueno, cuando llamamos saturado es que algo llega como un valor límite. En este caso va a ser RC por la corriente de cola, que es el que está, bueno, justamente acá. A un valor, bueno, pues positivo para una entrada diferencial muy negativa. Para una entrada diferencial muy negativa, veamos que aquí, en este punto, Vout 1 menos Vout 2 que va a tener valores pues más negativos por acá. Entonces en este lado se nos va a saturar. Se nos va a saturar esta salida a este valor RC por la corriente de cola positivo, y para gradualmente se va a hacer una función lineal de esta diferencia, que es justamente esta parte que está acá. Entonces, a esto que está en este lado vamos a ver que va a tener más o menos un comportamiento lineal aquí en algún rango, y para justamente entradas diferenciales más positivas, veamos que esta salida se va a tender a saturar al valor de menos RC por la corriente de cola. De igual manera podemos ver por acá que la corriente del colector 1 va a tender a la corriente de cola para entradas diferenciales muy positivas. Okay, eso es cuando la tensión de entrada 2 empieza a disminuir y empieza a aumentar la tensión de entrada 1. Que en este caso, la corriente colector va a empezar a tender a la corriente pues, de cola, y vemos que la corriente colector 2 va a tender justamente a cero. Entonces, dependiendo de dónde nos ubiquemos, que vean que esta entrada diferencial o bien esta expresión diferencial Vin 1 menos Vin 2 va a justamente tener ese comportamiento como de una manivela, donde nos podemos ir como al lado izquierdo para una tensión de entrada muy negativa, o nos podemos ir al lado derecho para una tensión de entrada más positiva, y justamente se van a equiparar ambas corrientes de tal manera que la suma de ambas nos van a dar la corriente de cola. Que también podemos ver cómo va a ser el comportamiento de la tensión de salida. Vamos a ver Vout 1 y Vout 2, que va a tener, bueno, esa tensión de salida es directamente proporcional a la corriente del colector. Justamente, bueno, va a ser VCC menos la resistencia de colector multiplicada, bueno, por la corriente colector 1, la corriente colector 2. Aquí vamos a tener un punto medio que justamente, bueno, para cuando esa entrada diferencial va a ser cero, vamos a estar ubicados acá. Como les había mencionado anteriormente, vamos a tener el punto tal vez de estabilidad, donde esa corriente de cola se reparte en ambos lazos del circuito. Entonces, bueno, vean que este va a ser el punto de estabilidad que vamos a tener. Ok, ahora pasemos al análisis de pequeña señal. Vimos que en el análisis anterior,
para entradas diferenciales pequeñas, el nodo de la cola mantiene una tensión constante, por lo que le podemos llamar una tierra virtual. Recordemos que el análisis de pequeña señal considera que las señales de entrada no alteran las corrientes de polarización de Q1 y Q2 de una manera notable, es decir, ambos transistores deben tener una transconductancia aproximadamente igual. En la práctica, una entrada menor a unos 10 milivoltios vamos a considerarla como pequeña para la mayoría de los efectos. Ahora bien, dibujemos el modelo de pequeña señal del amplificador diferencial, que bueno, que tenemos el circuito básico por acá. Vean que hemos eliminado pues eliminamos la fuente de corriente. Estamos ahora en modelo de pequeña señal. Entonces, bueno, vean que podemos hacer una ley de tensión de Kirchhoff siguiendo este camino por acá. Recordemos, muy importante, que Vin 1 va a ser igual a menos Vin 2, que esta es una consideración muy importante a tomar, y es porque estamos en el contexto de pues un amplificador diferencial con una señal diferencial. Es lógico que podemos conectar de manera independiente señales distintas a ambas entradas y bueno, vamos a tener algo que no tiene sentido tal vez. Entonces, bueno, justamente para que todo ese argumento tenga sentido, tenemos que partir del hecho de esta relación, la voy a marcar aquí con doble asterisco, o sea, esto va a ser la entrada diferencial, o bien es lo que se cumple entre Vin 1 y Vin 2. Aquí me faltó el 1 por este lado. Entonces, bueno, ahora hagamos la ley de tensión de Kirchhoff desde Vin 1 hasta Vin 2. Ok, veamos que este también es el punto, a este le vamos a llamar el punto P. Entonces tenemos que menos Vin 1 más Vp 1 va a ser igual a Vp, que va a ser la tensión de, o más bien no, todavía esto no, menos Vp2 más Vin 1. Esto va a ser igual a 0. Ok, esto es toda la sumatoria. Bueno, tenemos las dos fuentes a cada lado y tenemos las resistencias Rp también, que esta entra por el lado positivo, esta entra por el lado negativo. Entonces, bueno, vamos a tener esta ecuación por acá y esto podríamos reordenarlo de tal manera que nos quede de esta manera. Vin 1 menos Vp1 va a ser igual a Vp, que va a ser igual a Vin 2 menos Vp2. Que este es el mismo análisis que hubiéramos llegado, tal vez si hubiéramos pensado que bueno, aquí vamos a tener una tensión, pues Vp, aquí, bueno, referenciada a una tierra. Entonces, bueno, vean que podemos hacer este análisis por ambos lados de manera independiente e igualarlo a Vp. Entonces, bueno, esta va a ser pues esta va a ser una ecuación que vamos a tener por acá, que llamémosle a esta asterisco. Ahora podemos hacer una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo P de igual manera. Entonces vean que la corriente que entra de esta resistencia más la corriente que entra de esta fuente más la corriente de esta fuente más la corriente de esta resistencia va a ser igual a 0. Entonces, bueno, hagamos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo P. Entonces vamos a tener que la corriente de la resistencia Rp1 va a ser igual a Vp1 entre Rp1 más la corriente de la fuente del transistor Q1, que va a ser Gm1 por Vp1 más la corriente de la fuente del transistor 2, que va a ser Gm2 por Vp2 más Vp2 entre Rp2. Esto va a ser igual a 0. Que entonces, tomando en cuenta que
Bueno, si decimos que RP1 va a ser igual a RP2, que va a ser igual a RP, y GM1 va a ser igual a GM2, que va a ser igual a GM, es decir, Q1 va a ser igual a Q2, que estamos diciendo que ambos transistores son iguales, tienen las mismas características. Entonces, bueno, vean que podemos replantear, bueno, esta ecuación como VP entre RP, o bien VP1 entre RP1 más GM VP1, so hay que diferenciarlas, más GM VP2 más VP2 entre RP. Esto va a ser igual a 0. Ahora podemos sacar a factor común VP1. Por este lado vamos a tener 1 entre RP más GM. Y vamos a tener VP2 por 1 entre RP más GM. Va a ser igual a 0. Entonces, bueno, veamos que si pasamos al otro lado de este miembro, que va a ser, bueno, se hace negativo, nos va a quedar el mismo factor de cada lado. Entonces, bueno, sin hacer eso, podemos cancelar estos dos factores que tenemos acá. Entonces, esto nos queda que VP1 más VP2 va a ser igual a 0. Es decir, que VP1 va a ser igual a menos VP2. Que se nos va a cumplir esto. Y utilizando bueno, las dos ecuaciones que habíamos generado anteriormente, bueno, la doble asterisco era que Vin1 es igual a menos Vin2, que bueno, que justamente podemos sustituir ambas ecuaciones por acá, que nos va a quedar que Vin1 menos Vp1 va a ser igual a menos Vin1 más Vp1. Con eso nos va a quedar que 2Vin1 va a ser igual a 2Vp1, con lo que nos queda finalmente que Vin1 va a ser igual a Vp1. O sea, toda la señal de entrada, bueno, cae en esta resistencia Vp1. Y bueno, adicionalmente tenemos que Vp es igual a Vin1 menos Vp1. Entonces, bueno, como son iguales, vean que esto nos va a dar 0. O sea, esto va a significar que Vp va a ser 0. Que volvámonos al circuito aquí arriba. O sea, esto implica básicamente que este nodo que tenemos acá, voy a borrar esto que está en rojo y lo que está en azul. Que veamos entonces de esta manera que este nodo que tenemos acá se convierte en un nodo conectado a 0, o sea, es 0. Y le vamos a llamar, bueno, de esta manera le vamos a llamar que es una tierra virtual. Teniendo entonces la tensión del nodo P en 0, consideramos este punto, bueno, como una tierra AC, o como les dije, una tierra virtual. Y de esta manera podemos reducir el par diferencial a dos medios circuitos. Pero para esto Q1 y Q2 deben ser completamente iguales. Que para esto Q1 debe ser igual a Q2, que muy importante, lo voy a poner aquí con rojo. O bien, deben aproximarse lo más posible, ¿verdad? Que esto es un caso ideal y es más fácil, bueno, tal vez realizar esto a nivel de trazado. A nivel de circuito discreto, pues va a ser más difícil, como les había mencionado anteriormente, de una, no sé, de una pila de 1000 transistores, podemos sacar dos aleatoriamente. Bueno, incluso me imagino que las fábricas de transistores van a tener incluso una función de probabilidad de, bueno, cuál es la probabilidad de sacar dos transistores iguales de un lote de 1000. Entonces, bueno, veamos que de esta manera
Vout1 va a ser igual a menos Gm RC Vin1 y Vout2 va a ser igual a menos Gm RC Vin2. Ahora podemos hacer aquí una relación de Vout1 menos Vout2 entre Vin1 menos Vin2, que esto va a ser básicamente igual a menos Gm RC. Y si hacemos, que bueno, si restamos esas dos expresiones, bueno, podemos pasar a eso que está acá. Y bueno, ¿de qué tiene forma esto? Tenemos tensión arriba de salida y tensión abajo de salida. Únicamente que esta tensión de entrada abajo, más bien, lo único que estos son diferencias. Entonces, más bien, veamos esto como una ganancia diferencial. Y vean que esta es igual a la etapa de emisor común. Entonces, esta va a ser la ganancia, poniendo, bueno, que ambos transistores son iguales y de esta manera podemos, pues, separarlos. Nuevamente se debe cumplir en este contexto que Vin2 debe ser igual a menos Vin1. O sea, eso siempre se debe cumplir tal vez por definición de señal diferencial. Con esto entonces, por simplicidad, podemos a la hora de analizar un circuito amplificador diferencial, podemos sencillamente, bueno, como aparece acá, analizar únicamente una sola etapa, que bueno, que va a ser en esta, que bien, va a ser reducir el par diferencial a los circuitos que lo componen, que en este caso va a ser un circuito de una etapa de emisor común. Que nuevamente entonces el análisis se reduce a un circuito sencillo ya conocido. Hay que enfatizar entonces que la ganancia de tensión diferencial se define como la diferencia entre las salidas dividido entre la diferencia de las entradas. Bueno, justamente como tenemos acá. Y la simetría del circuito se debe a que Gm1, la transconductancia de uno, va a ser igual a la transconductancia del otro o del segundo. En la práctica es necesario acercarse lo más posible a esta condición, ya que esto es difícil, bueno, como les digo, a nivel de circuito integrado y más a nivel de circuito discreto. Que notemos el concepto de tierra virtual que aplica a cualquier otro nodo que aparezca en común. Que por ejemplo, bueno, podemos tener este circuito por acá, podemos tener pues dos resistencias. Aquí vamos a tener, este es el punto A, este es el punto B. Esto va a ser R1 y esto va a ser R2. Entonces, bueno, si tenemos por acá una diferencia delta V de tensión, que por este otro lado vamos a tener una diferencia invertida. Y bueno, aquí podríamos sacar pues una tierra virtual. Este concepto nos va a servir para cuando evaluemos más adelante lo que se llaman las capacitancias de Miller, cuando hagamos análisis en frecuencia. Entonces, para ir finalizando la lección de hoy, terminemos por evaluar cuáles son las impedancias. Ok, para esto vamos a conectar una fuente de tensión a la entrada de ambos transistores. Le vamos a poner Vx. Entonces, bueno, bueno, aquí en el Razavi hay un error y hay varios errores en esta versión digital. Esta fuente va a estar con esta polaridad, que es la misma que aparece acá. Ajá, entonces bueno, al hacer el modelo de pequeña señal con esta fuente de prueba Vx con una corriente Ix que pasa por acá, ok, eso nos va a servir para encontrar pues la impedancia de entrada. Podemos ver que Vp1 entre Rp1 va a ser igual a la corriente Ix. Y esto va a ser igual a menos Vp2 entre Rp2. Ok,
Que tenemos además, podemos hacer pues una ley de tensiones. Podemos ver que tenemos menos Vx más Vp1 menos. Además podemos ver que menos Vx más Vp1 menos Vp2 va a ser igual a 0. Con esto Vx es igual a Vp1 menos Vp2. Y esto podemos expresarlo como Ix Rp1 menos Ix Rp2. Que de esta manera nos va a quedar que Vx entre Ix, que podemos sacar a factor común por este lado, nos va a quedar como Rp1 más Rp2, que bueno, habíamos dicho que bueno, siendo iguales nos van a dar 2 veces Rp. Que de esta manera, entonces, bueno, aquí me estoy yendo en lado contrario, podemos decir que la resistencia de entrada va a ser igual a 2 veces Rp. Que a este valor le vamos a llamar impedancia de entrada diferencial. Y contrastemos esto con la impedancia de entrada sencilla, que bueno, donde teníamos que Rin iba a ser igual a Rp, que para este caso, pero que eso es para la impedancia de entrada sencilla, que en este caso es la mitad. Y bueno, esta es justamente la impedancia de la etapa de emisor común. Que siguiendo el mismo análisis, podemos encontrar que la resistencia de salida va a ser igual a 2 veces Rc. Y esta se va a llamar impedancia de salida diferencial. Que nuevamente comparemos para ya ir finalizando. En retrospectiva, bueno, ya calculamos ganancia, que para finalizar, en retrospectiva, ya calculamos la ganancia diferencial de ese amplificador, que bueno, vimos que era la misma que la etapa de emisor común. Sin embargo, las resistencias de entrada y de salida sí son el doble, efectivamente. Entonces, bueno, con esto terminamos la lección de hoy. Para la próxima vamos a continuar con amplificador diferencial de MOSFET. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.